La biología de la creencia. Bruce Lipton. Bienvenidos a mi canal Conciencia Mística. En el día de hoy, les traigo un libro revolucionario en el campo de la biología, ya que trata sobre la liberación del poder de la conciencia y la materia para crear los milagros de sanación en nuestra vida. Hablamos del libro La biología de la creencia, de Bruce Lipton. Pero, ¿quién es Bruce Lipton? Es un biólogo celular que ha causado polémica entre sus colegas al verificar científicamente que existe una estrecha relación entre la mente, cuerpo y el espíritu. Especializado en células madre, Bruce H. Lipton ha dado aportes importantes en el campo de la biología moderna. El Dr. Lipton se ha destacado por combinar sus conocimientos científicos en el campo espiritual, además de tener una amplia trayectoria profesional como profesor de biología celular en la Universidad de Wisconsin. En La biología de la creencia, el Dr. Bruce nos muestra que el poder de la conciencia influye en la modificación de genes y ADN, los cuales se afectan por las señales provenientes del exterior celular o mensajes eléctricos de nuestros pensamientos, lo que significa que la biología celular y física cuántica nos enseñan a manejar nuestras emociones y pensamientos para crear una vida saludable, dada por la transformación de la supraconciencia que nos lleva a adquirir un nuevo estado de conciencia espiritual. En el capítulo 1, el autor hace referencia a la importancia de las células madres y células inteligentes para conectarnos con la energía cuántica a través de la mente, de modo que podamos vivir una vida plena y feliz, tomando las células como punto de partida para entender que los genes no son los responsables de nuestros padecimientos. Somos nosotros con nuestra actitud los que tenemos el poder de forjar una vida próspera y abundante en salud, amor, paz y comodidad. Porque cuando aprendemos a integrar una nueva percepción biológica, comprendemos que debemos cambiar nuestra actitud, ya que al ver todo desde el punto de vista positivo, nos conectamos con la energía cósmica para crear un estado de bienestar interior. Pero esto es posible si entendemos que nuestra mente y pensamientos son los que controlan la biología celular de nuestro cuerpo, permitiéndonos mejorar nuestro estado de salud físico y mental. Lipton, en sus investigaciones, ha comprobado que ni las hormonas ni los neurotransmisores genéticos controlan nuestra mente y cuerpo, que son nuestras creencias las que controlan todos los aspectos de nuestra vida. En este punto, podemos ver cómo nuestros pensamientos y emociones son los que influyen directamente en nuestro ser interior y en todo lo que nos rodea. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de crear la vida que queremos si mantenemos la actitud correcta. Ahora, ¿qué son las células madre? El concepto científico para las células madre es que se trata de una comunidad celular inmadura, de la cual parten el resto de células del cuerpo con funciones especializadas. Las células madre se dividen y originan las células inteligentes. Estas células inteligentes son las responsables de la memoria celular, la cual se forma de las experiencias aprendidas del entorno celular. Los descubrimientos del Dr. Bruce indican que el ADN no controla la biología celular. Esto se traduce en que si en tu familia hay una enfermedad que es transmitida por los genes, no debes angustiarte como si estuvieses sentado sobre una bomba de tiempo a punto de estallar. Más bien,
Concéntrate en pensar positivamente que tienes el poder de bloquear y eliminar esa enfermedad de tu vida y la de tus descendientes. Si logramos cambiar nuestra perspectiva de cómo funciona la biología celular, estamos ganando terreno sobre las enfermedades hereditarias que pueden ser mortales. Pero esos cambios se logran entendiendo en primer lugar qué son las células madres, en segundo lugar, qué son las células inteligentes y por último, cómo cambiar nuestra mente. Cada capítulo del libro está escrito para hacernos entender de una vez por todas que el ADN es controlado por las señales y estímulos externos, incluyendo los mensajes provenientes de los pensamientos positivos o negativos. En otras palabras, Lipton argumenta que los pensamientos, las creencias y las emociones pueden actuar como señales que afectan la expresión de nuestros genes. Si nuestra mente intercepta estos estímulos de manera positiva, pueden tener efectos positivos en la activación de los genes. Si, por el contrario, interceptamos estos estímulos de manera negativa, pueden tener efectos negativos en la activación de los genes. Así que, en resumen, Bruce Lipton sugiere que nuestra percepción y respuesta a los estímulos del entorno y nuestros pensamientos pueden influir en la epigenética y, por lo tanto, en la forma en que nuestros genes se expresan y funcionan. Por esta razón, el autor hace énfasis en el cambio de pensamientos, ya que al educarnos con una nueva forma de pensar, nuestro cuerpo puede cambiar, llegando incluso a erradicar enfermedades que ya han sido diagnosticadas. En esta primera parte del capítulo 1, vemos cómo hay una explicación espiritual para esa autosanación que se produce cuando hay un cambio de pensamientos, producto del estímulo positivo a las células del cuerpo. Aún queda mucho más por descifrar de este primer capítulo de la biología de la creencia. Si quieres seguir aprendiendo, los invito a darle like al video, suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir la información del siguiente video. Un saludo para todos.